Pablo preserva la primera descripción escrita del culto eucarístico. Corintios 1 fue escrito en el contexto de la Pascua judía del año 56, pero notamos que el rito eucarístico era ya integral entre las comunidades de creyentes, antes que los evangelistas sinópticos escribieran sus narraciones de las palabras de Cristo en su última cena. Pablo preservaba la fórmula de consagración en esta carta a los Corintios. La noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. El culto cristiano del primer siglo giraba alrededor de la Eucaristía. Hechos narra las actividades de los primeros creyentes. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan es la Eucaristía. Así vemos cómo desde los primeros momentos del cristianismo, la Eucaristía era la ceremonia integral de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Tan integral era el rito eucarístico que para el siglo II, San Justín Mártir preserva la descripción de la liturgia eucarística de esta manera. El día que se llama del Sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de la palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, el que entre nosotros se llama ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Esta es la misma misa que preservamos hoy en día, que ha sido transmitida todos los siglos y es la ceremonia que rompe las barreras del tiempo y del espacio al unirnos directamente con el sacrificio de Cristo en la cruz y a la vez con la ceremonia sin fin que ocurre frente al trono de Dios narrado en el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero. Pero para entender la grandeza de este misterio, tenemos que desmenuzar su significado dentro de la historia de Israel, como lo hace Pablo en su carta a los Corintios. El término Eucaristía se traduce directamente de la palabra griega dar gracias, la cual es la traducción del lenguaje hebreo de la palabra todá, pues la Eucaristía es la culminación de las expectativas y profecías del pueblo judío y en específico la transformación cósmica de la cena pascual hebrea a la cena del Señor. Cada año, el pueblo de Israel estaba requerido a recordar su liberación de Egipto bajo la cena memorial de la Pascua. Cada detalle de la última cena y pasión de Cristo resuena dentro del marco pascual judío. Por ejemplo, Jesús ora a solas en el huerto de Getsemaní, como el sumo sacerdote oraba a solas en el templo la noche antes de la Pascua.
Jesús es declarado libre de toda mancha por el procurador romano Poncio Pilato, como los corderos pascuales eran certificados como libres de cualquier defecto por las autoridades judías. Jesús expira a las 3 de la tarde, la misma hora en que se degollaban a los corderos pascuales. Mientras colgaba en la cruz y su espalda destrozada tiñe el madero con su sangre, Jesús recibe una esponja con vino agrio sobre una rama de hisopo. Durante la liberación de Egipto, el pueblo sacrificó al cordero pascual y usó su sangre para mojar los postes de sus puertas usando una rama de hisopo. Finalmente, Jesús proclama las palabras hebreas al momento de morir, kalal, que significa está terminado. Esta era la misma declaración que proclamaba el sumo sacerdote al concluir el sacrificio pascual. Aunque el pueblo judío ofrecía múltiples sacrificios por diversas razones, el sacrificio cumbre era sin duda el sacrificio pascual, el cual era nominado como un sacrificio de todá. Tal tipo de sacrificio era una ofrenda a Dios por gratitud de haber sido liberado de una muerte segura, una enfermedad prolongada o una esclavitud forzada. El sacrificio del todá principal era el sacrificio del Cordero Pascual, donde se daba gracias a Dios por haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. El rito pascual revela la naturaleza del ofertorio, pues cuando el sacerdote proclamaba kalal, está terminado, el pueblo contestaba todá Adonai, que quiere decir demos gracias a Dios. Y son estas las palabras con las que concluimos nuestro propio rito eucarístico cuando el sacerdote declara la misa está terminada y el pueblo responde demos gracias a Dios. Y en el idioma griego antiguo, las palabras empleadas eran Eucaristía, Kyrios. Pablo empieza su prédica eucarística recordándole a los corintios los eventos que transcurrieron después de la liberación de Egipto. Nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron de la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. Pablo emplea el ejemplo de la liberación de Egipto al cruzar las aguas del Mar Rojo como una metáfora de las aguas bautismales. Quienes las cruzan quedan libres de la esclavitud del pecado y ahora se unen a Cristo. La marcha bajo la nube es una alusión a la narrativa que los israelitas fueron protegidos del sol inclemente del desierto por una nube durante sus años de peregrinación en el desierto. La comida espiritual se refiere al maná, el pan milagroso que alimentó a Israel por 40 años, el cual es un preámbulo al pan eucarístico. Jesús mismo declara: yo soy el pan bajado del cielo. Por lo tal, nuestras hostias eucarísticas hacen eco al maná al ser pequeñas hojuelas blancas, ya que el maná es descrito en el libro de Éxodo como semillas de cilantros blancas, como la escarcha, semejantes a nuestras hostias eucarísticas. El pueblo judío recibía agua de una roca milagrosa que brotaba el líquido vital para saciarlos, según la tradición judía. Esta roca los seguía durante su peregrinación en el desierto de Arabia, y Pablo emplea esta roca milagrosa para identificar a Jesús como la roca de vida donde brotan sus gracias. Específicamente, Pablo está aludiendo al costado traspasado de Cristo, donde brota sangre y agua, indicativo de los sacramentos de su iglesia,
bautismo y Eucaristía. Sin embargo, a pesar de que el pueblo judío fue testigo de la grandeza de Dios, solo 2 personas de la primera generación liberados de Egipto, Josué y Caleb, alcanzaron a entrar en la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto por sus múltiples fallas contra Dios. Pablo les recuerda: todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. Los errores de Israel antiguo incluían la abominación del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en la cumbre del monte de Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo a la base de la montaña cayó en idolatría. Aarón les fabricó un ídolo en forma del dios egipcio Apis, un toro, y el pueblo se rindió a ofrecerle homenaje a este dios pagano. El dios Apis era el dios de la fertilidad en Egipto, y su culto estaba basado en la expresión sexual litúrgica. El rito del culto de Apis, que primero celebraban un gran banquete en honor al toro egipcio, y luego participaban en una orgía masiva. Este es el mismo comportamiento y culto presente en Corinto bajo la diosa Afrodita. Por lo tal, Pablo advierte contra la inmoralidad sexual, recordándoles de otro episodio triste durante la peregrinación en el desierto, el pecado en Peor. Los moabitas intentaron corromper al pueblo escogido seduciéndolos con sus mujeres. El libro de Números narra el episodio. Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor a su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. De nuevo vemos cómo el rito pagano incluye un banquete de alimento seguido por un derroche sexual, pues la manera moabita de adorar a su dios, Baal de Peor, era a través de la prostitución sagrada. La ira de Dios se despertó contra Israel y miles murieron en ese episodio. Así Pablo hace referencias directas al pasado de Israel, demostrando el peligro que ellos están expuestos si participan en los ritos de Afrodita. Además, Pablo presenta el episodio de las serpientes, narrado en el libro de Números. No provoquemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y perecieron víctimas de las serpientes. En este episodio, el pueblo judío estaba cansado de su peregrinación y renegaron contra el maná. Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Dios castigó al pueblo enviando una peste de serpientes y muchos murieron. Pero Moisés acudió al Señor y éste envió también el remedio. Moisés levantó una serpiente de bronce y todo el que la miraba quedaba curado. Estas son las voces que hoy critican la liturgia eucarística, diciendo cómo siempre es la misma y nunca cambia, por lo que ya están aburridos de ella, como los israelitas estaban aburridos del maná. Hay que recordar que como el inmutable maná de Israel, el pan eucarístico y la liturgia que lo consagra es incambiable, pues es la misa eterna, moldeada bajo el rito cósmico que se despliega ante el trono de Dios según el libro de Apocalipsis. Así que el que se aburre en la Santa Misa Católica y no desea ir porque siempre es lo mismo, que se prepare a aburrirse en el cielo, pues siempre será la misma misa de adoración al mismo Dios, quien nos ha dejado el mismo nuevo maná, su propio Hijo, Cristo Jesús, cuya muerte lo celebramos a través del mismo rito narrado como lo hizo San Justín Mártir en el siglo II. Pablo
presenta la verdad bíblica de que la tentación sirve para fortalecer el espíritu y así crecer en el camino hacia Dios. Pero paradójicamente, Dios no permite tentaciones que superan nuestras fuerzas. Mientras permanezcamos unidos a Dios e imploremos su ayuda, Él nos ofrecerá el medio de liberarnos de nuestras debilidades. Es cuando el hombre se presenta solo ante las fuerzas diabólicas que cae como los primeros padres, quienes olvidaron recurrir a la asistencia de Dios. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ello y los ayudará a soportarla. Pablo advierte que el cristiano no puede participar de los ritos paganos y continuar asistiendo a la liturgia eucarística. Al recibir el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, nos convertimos uno con Él y no podemos rendirnos también a los cultos falsos. Hoy, las influencias orientales ejercen cierto predominio entre el mundo moderno, mientras podemos aprender mucho de las costumbres asiáticas y de otras culturas. El cristiano nunca debe someterse a las prácticas paganas de otras religiones. Por lo tal, hay que ejercer cautela y discernir con un director espiritual antes de aceptar cualquier práctica que se origina fuera del canon bíblico. Incluso ciertas prácticas orientales están directamente opuestas a nuestra fe, y un cristiano quien profesa seguir a Cristo no puede también seguir los pasos de Buda o las otras modas paganas de India que afectan al mundo occidental hoy. Colectivamente, las advertencias de Pablo sirven para enfatizar a los corintios y a nosotros también de que no seamos como Israel, después de su liberación de la esclavitud de Egipto, quien usó su nueva libertad para corromperse. Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Así nosotros, después de la liberación del pecado por las aguas bautismales, no debemos caer en la idolatría que se expresa en los ídolos temporales de cada época. Pablo termina el tema de la carne ofrecida a los ídolos que ya hemos comentado anteriormente y en nuestro estudio de la carta a los romanos, con la simple instrucción de no comer carne profana si esto causa que otro tropiece y de nunca visitar los templos paganos para alimentarse. La conducta del cristiano debe reflejar su estado interior y en especial como lo indica Pablo en la celebración eucarística. Los corintios habían caído en serios abusos durante la cena de Agape, donde se celebraba la Eucaristía. Los ricos llegaban temprano a la celebración y comían y bebían en exceso. Apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Cuando los pobres llegaban, después de concluir sus tareas laborales, pues en la antigüedad no existía día libre, los esclavos y sirvientes tenían que esperar su turno para comer sus pobres raciones que traían a la cena pascual de Cristo. Por lo tal, Pablo extiende su sentencia sobre la cena agape que altera la ceremonia eucarística por todos los tiempos desde ese día en que este documento fue escrito por Pablo hace casi 2 milenios en el pasado hasta hoy. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Así la cena agape dio paso a la ceremonia eucarística que continúa hasta hoy. En la Eucaristía entramos en la presencia de los habitantes del cielo mismo, pues nos unimos con los habitantes del cielo en rito, palabra y símbolo, cuando terrenalmente la realidad eterna
eterna que se realiza en el templo del cielo es presentada sobre nuestros altares. Este concepto de la iglesia militante, unida con la iglesia purgante y la iglesia triunfante, lo expresa el catecismo de la Iglesia Católica de esta manera. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Por lo tal, estando en la presencia del cielo mismo, nuestro comportamiento debe ser adecuado ante la majestad espiritual que nos rodea durante la celebración eucarística, y esto incluye nuestros vestimentos. Pablo dice: Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción, por respeto a los ángeles. Pues los propios ángeles de Dios filtran nuestras asambleas y nos acompañan en cada celebración eucarística. Las instrucciones de la compostura adecuada en las asambleas litúrgicas son expresiones directas contra las prácticas empleadas en los templos paganos. Pablo advierte: Cristo es la cabeza del hombre. El hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. En los templos griegos y romanos, los sacerdotes paganos ofrecían culto a las divinidades locales con la cabeza cubierta. Por lo tal, Pablo está llamando a que los cristianos no imiten a los paganos. Esta declaración contra la cabeza cubierta de los hombres contenía también fuertes implicaciones políticas. El César era el sacerdote principal del imperio, el Pontificis Maximus. Por lo tal, el César era frecuentemente representado en el arte de la época con la cabeza cubierta. Así los fieles súbditos de César proclamaban su fieldad al emperador, quien era considerado divino, al imitarlo durante sus ritos privados de fe. Pablo advierte sutilmente, con un ingenioso juego de palabras: ahora el jefe del hombre no es César, sino Jesús. Y por lo tal, los corintios no deben imitar a los césares cubriéndose la cabeza, sino que deben imitar a Cristo y orar como Él, para así no deshonrar a su cabeza o jefe, que es Jesús. Esta advertencia paulina contra el uso de coberturas de la cabeza para los hombres perdura hasta la época presente, pues en la cultura occidental los hombres, por costumbre y modales, se quitan el sombrero antes de entrar en una iglesia o en cualquier lugar que requiere respeto. Al contrario, Pablo presenta el caso de las mujeres, a quienes las instruye de llevar la cabeza cubierta. La cabeza de la mujer es el hombre. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza. En la antigüedad, las profetisas, sacerdotisas y prostitutas sagradas de los templos paganos se identificaban por sus largos cabellos que los desplegaban públicamente para seducir a los peregrinos. La mujer respetable, casada, se ataba el cabello de un nudo para indicar que le pertenecía a alguien, mientras que las prostitutas de Afrodita lucían sus cabellos sueltos como señal de su empleo. Por lo tal, si las mujeres cristianas se presentaban a la asamblea con el cabello suelto, este era una imitación de las sacerdotisas paganas y una falta de respeto a sus esposos, pues pueden ser fácilmente confundidas con las prostitutas de Corinto. Las palabras de Pablo se emplean todavía en la práctica del uso de las mantillas por católicos tradicionales, por ciertas congregaciones protestantes como los menonitas, pero es
particularmente palpable entre las mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de Dios y su iglesia, las monjas de congregaciones clásicas. Pablo presenta el tema de la tradición dentro del marco eucarístico. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El lenguaje de recibir y transmitir es una referencia a las tradiciones empleadas por la Iglesia que formulan las prácticas sacramentales. Antes de que el canon de las Escrituras fuera formalizado, la Iglesia preservaba las tradiciones que había heredado desde la época apostólica. Así como Justín Mártir nos dejó la narrativa de la tradición eucarística en el segundo siglo, existen docenas de otras prácticas que hemos heredado directamente desde la fundación del cristianismo, pero que no se encuentran explícitamente mencionadas en las Sagradas Escrituras. Por lo tal, solo la verdadera Iglesia Católica Romana contiene la totalidad de la revelación de Cristo, pues guardamos la tradición que fue transferida no por escrito, sino que fue enseñada y transmitida en rito de una a otra generación. Pablo es enfático en su requisito del comportamiento adecuado para participar en la cena eucarística. Él advierte Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Para entender el contexto de estas palabras, hay que repasar la ceremonia judía de la Pascua y cómo Jesús la incorporó en su acto salvífico. La cena judía de la Pascua era marcada por el uso de 4 copas de vino que se tomaban en momentos claves de la ceremonia. La primera era la copa de santificación, que se tomaba al inicio de la ceremonia y establecía que esta no era una cena común, sino una cena litúrgica. La segunda copa de vino, la copa de proclamación, se tomaba antes de las lecturas de Éxodo, donde narraban los eventos de la liberación de Egipto. La tercera copa era la copa de bendición, donde se daba gracias a Dios por la liberación de la esclavitud. Fue la tercera copa, la copa de bendición, la que Jesús empleó y transformó en su propia sangre para sellar la alianza eucarística. Cuando Jesús dijo: Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Pablo nos deja la evidencia bíblica más clara que los primeros cristianos veían la Eucaristía como el cuerpo y la sangre verdadera de Cristo y no como un simple símbolo, pues uno no muere al comer inapropiadamente un símbolo, pero uno peca mortalmente al recibir el cuerpo de Cristo indignamente. Por lo tal, la Iglesia advierte que aquellos sumergidos en un pecado mortal deben abstenerse de comulgar para así no añadir sacrilegio a su pecado. La advertencia de Pablo contra presentarse indignamente al pan eucarístico contiene 3 niveles de pedagogía. El cristiano está llamado a no ofender el cuerpo de Cristo innecesariamente con los pecados mortales contraídos. El cristiano está llamado a participar como ofrenda junto a Cristo y así ser como Jesús, libre de mancha. Pero además, el cristiano está llamado a cuidar del cuerpo de Cristo, que es también su iglesia. La advertencia paulina contra la comunión sin discernir el cuerpo de Cristo se extiende también al aspecto social de las comunidades cristianas. En los tiempos de Pablo, unos comían en exceso y otros pasaban hambre dentro de la fiesta ágape.
por lo que esta advertencia requiere que todos cuiden de sus hermanos y no permitir que los creyentes se reúnan a convivir el pan eucarístico sin cuidar de las necesidades del prójimo. Por lo tal, la Iglesia ofrece no solo los sacramentos, sino también ayuda material a través de sus diversas organizaciones de beneficio social. Y así nosotros estamos llamados a participar en la liturgia con un ojo pendiente a nuestros prójimos que nos rodean y ayudarlos cuando es posible según nuestros medios. Finalmente, hay que recordar que el rito de la Pascua judía concluía con la cuarta copa de vino, la copa de restauración. Sin embargo, Jesús no toma de esta cuarta copa en el cenáculo. Explícitamente, Jesús advierte en su cena pascual: No beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. De esta manera, la cena pascual de Cristo queda suspendida, pues la cuarta copa aún no ha sido empleada. Es esta copa la que reta a Cristo a través de su pasión y en Getsemaní le implora al Padre: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. No es hasta que está suspendido entre el cielo y la tierra a punto de morir sobre la cruz que Jesús finalmente toma de la cuarta copa, cuando exclama: tengo sed. Y el soldado romano le ofrece el vino agrio sobre una rama de hisopo y él toma de ella. Jesús luego exclama: Kalal, está terminado, y entrega su espíritu. Por lo tal, no es hasta ese momento que la cena pascual de Jesús termina, y así, al revivir los eventos de la última cena, estamos por lo tanto reviviendo su sacrificio redentor y cada paso, desde el cenáculo hasta su tumba. El Catecismo de la Iglesia Católica resume la Eucaristía de esta manera: como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Curiosamente, las 4 copas de vino de la liturgia hebrea perduran en nuestro rito eucarístico, pues ahora han sido transformadas en palabras que resuenan desde el altar en los mismos momentos de la ceremonia judía. 4 veces durante la misa oímos las palabras: el Señor está con ustedes, al principio, y así se une a la copa de santificación, antes de las lecturas del Evangelio, y así se une a la copa de proclamación, antes de la consagración, y así se une a la copa de bendición, y finalmente, al concluir la misa, escuchamos de nuevo: el Señor está con ustedes, y así se une a la copa de restauración. Sin embargo, estas palabras son el plural del saludo angelical de Gabriel a María Santísima cuando le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero ahora las escuchamos en su forma plural: el Señor está con ustedes, porque ya no es solo una adolescente de Nazaret la que está a punto de recibir el cuerpo de Cristo dentro de su ser. Ahora es la comunidad entera de creyentes los que están invitados a recibir el cuerpo de Cristo en las bodas del Cordero. Y por lo tal, como María Santísima, quien era la Inmaculada, debemos presentarnos libres de mancha para unir nuestro ser con el cuerpo del Hijo del Dios del amor.